el expositor. Buenas noches. Vamos a tener el webinar Organizaciones Ágiles del Manifiesto Agile al Business Agility. Y nuestro expositor es el ponente Israel López, un profesional de 20 años de experiencia en la definición y evolución de formas de gestión y organización, tanto en procesos como en proyectos y servicios, con un enfoque a la creación de culturas, Bubble String y Data Driven, certificado en PMP y TIL, Lean, COVID, Agile, DevOps. Su gran experiencia en el campo lo dota de una visión end-to-end en las actividades de las organizaciones, ayudándolas de extremo a extremo a afrontar los entornos VUCA, como también en procesos de desintoxicación en los excesos que existen en Waterfall y Agile, surgidos de diferentes modas o metodológicas. ¿Sí? Bueno, vamos a darle pase a nuestro expositor, Israel López. Hola, ¿se me oye? Hola. Sí, todo bien, Israel. Vale, voy a ver si puedo compartir la presentación. ¿Se ve la presentación? Creo que está cargando. Disculpa, ¿podrías ajustar un poco el audio? Es que está muy bajo. Vale, vamos. Sí, solamente... Sí, sí vemos la presentación, Israel. Vale, ¿el audio se me oye bajo? No, yo lo escucho bien. Escucha bien. Pero a ver si no sé, subes un poquito más el volumen, pero yo lo escucho correctamente. Vale. Entonces, la presentación se ve, ¿verdad? ¿Me decís? Sí, sí se Vale. ve. Vale, perfecto. Bueno, primero de todo, muchas gracias primero a los organizadores, ¿no? A ti, Cristian, por la invitación, a Gals, por la oportunidad de compartir con la comunidad, pues bueno, un poco de visión, de experiencia, de inquietudes también, ¿no? De apuntar un poquito también a aquellas cuestiones que son manifiestamente mejorables, porque bueno, ahora mismo la cuestión de la agilidad no es nada nuevo, es decir, es algo que ya es mainstream. Y digamos que estamos ya en un terreno un poco de, no ya tanto de innovar con estas cuestiones, sino de un poco de hacer ya de empezar a hacer reflexión retrospectiva y empezar a enfocar cuáles pueden ser los siguientes pasos, teniendo en cuenta además que las organizaciones, pues con toda la circunstancia global que nos ha sobrevenido, afrontan pues una situación que en principio nadie esperaba, para la que muy pocos estaban preparados y en la que la agilidad tendría que haber sido una ayuda a poder responder, y probablemente algunas organizaciones se encuentren con la sorpresa de que no son capaces de adaptarse todo lo rápido que la situación exige, teniendo en cuenta que la agilidad prometía este tipo de adaptaciones. Pues vamos a intentar ver un poco pues qué ha fallado, qué se ha dejado de hacer, qué se debería hacer y los conceptos, ¿no? que subyacen de lo que significa realmente agilidad en un contexto de tan rabiosa actualidad. La presentación acerca de mi persona ya la ha realizado Cristian. Simplemente, pues bueno, para algunos lo sabrán, para otros pues no lo sabrán. En redes sociales soy conocido como el malvado Good Nomad, la persona que en principio pues está en busca y captura pues por tener un espíritu bastante crítico. Es cierto que con un tono ácido, pero un espíritu bastante crítico acerca, ¿no?, de cómo se han estado haciendo las cosas. Para aquellos que se pregunten, bueno, ¿y este hombre por qué empieza así? Bueno, pues digamos que mi estilo es el de remover conciencias, ¿no? El de generar un shock de conciencia para que la gente, todos, yo el primero, pero todos en general, nos cuestionemos aquello que realmente tenemos interiorizado como válido. A lo mejor resulta que las cuestiones sobre las que hemos estado viviendo y creciendo, y de hecho la situación global mundial que nos sobreviene, en parte nos demuestran que muchas de las cuestiones que dábamos por fundamentadas, hechas y conocidas, tal vez no lo sean. Y la primera de todas es esta: no soy Agile Coach. Los Agile Coach no existen. Esta afirmación, que es un poco dura, hay que matizarla,
obviamente existen porque al otro lado del micrófono tengo un montón de Agile Coaches que se han conectado esperando pues, obtener valor de esta charla y claro, si lo primero que le decimos es los Agile Coaches no existen, este señor ¿de qué va? ¿no? Pero hay que matizar. Los términos Agile y los términos Coach ya por separado son términos que están sujetos a bastante polémica y están muy en entredicho y ya juntos pues ya es un cóctel bastante explosivo, ¿no? Entonces yo insisto, de hecho en la presentación que ha hecho Cristian, como habéis podido ver, no se ha hecho mención a la palabra coach, aunque el mercado pues muchas veces me ha llevado a realizar labores por las cuales pues por job description, por job position, por moda lo han llamado Agile Coach, pero realmente de lo que se trata realmente, lo que somos realmente somos profesionales que entendemos cómo están funcionando y evolucionando tanto las empresas como la sociedad. Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría invitaros ya a esta primera reflexión, ¿no? Estoy casi seguro de que vosotros, los que realmente tenéis ya ya sea el título o el description o el cometido de ser Agile Coaches, cuando erais pequeñitos y os preguntaron qué queríais ser de mayor, vamos, me extrañaría muchísimo que ninguno levantase la mano y dijera, yo quiero ser Agile Coach, porque esto no existía. Cuando nosotros éramos pequeñitos esto no existía. Agile Coach ha sido una denominación surgida de una aproximación que hacía Extreme Programming del rol del coach, y un coach en términos de entrenador, en términos de persona que conoce la organización, conoce el producto a desarrollar y en principio conoce el mercado y sobre todo las técnicas de construcción del producto. Es decir, el coach tenía un marcado componente técnico y luego un componente organizacional. Obviamente el coach tenía que estar dotado de una cuestión emocional, pero se han invertido los términos y ahora parece que el Agile Coach tiene que dedicarse única y exclusivamente a la emocionalidad. Demostraré, o al menos intentaré proponer, el por qué eso es uno de las partes que nos llevan a no tener éxito en nuestras transformaciones ágiles. Una aclaración que quiero hacer en mis ponencias de un tiempo a esta parte, lo que suelo realizar es, aquí tenemos al señor James Landing, es uno de los referentes en términos de transformación organizacional, uno de muchos que vamos a ver hoy, comentaba, dice que, oye, actualmente Twitter es una fuente de diálogo, de comunicación, de exposición y compartición de conocimiento muy válida. Dice, si realmente fuera un ejecutivo, prestaría bastante atención a lo que se dice ahí, dentro de todo el ruido, ¿no?, que pueden generárselas dentro de las redes sociales, pero también hay una aportación de valor y de conocimiento si uno sabe investigar, si uno sabe aceptar, ¿no?, los distintos puntos de vista. Por eso al final en las ponencias, aparte yo de exponer mi propia experiencia y mi propia visión, como muchas veces me dicen, ¿y en qué te basas para decir eso? Es que tu experiencia no es única, hay muchas más experiencias. Pues entonces yo lo que hago es traerme a mis ponencias pues una visión muy amplia de una serie de personas que también dan a conocer su experiencia y su conocimiento y están alineadas con mi posición y que, bueno, a lo largo de la ponencia veremos también qué dicen estas otras personas, reforzando o reafirmando, ¿no?, un poco las cosas que vamos a ver nosotros en los próximos 45 minutos que nos quedan, ¿no? Dos partes fundamentales que va a tener la ponencia de organizaciones ágiles del manifiesto Agile Business Agility. La primera parte, vamos a ver, oye, ¿qué es esto del Agile? ¿Qué debería ser y por qué no está funcionando? Y en base al por qué no está funcionando, vamos a entonces, y entonces, si lo que estábamos haciendo está dando una serie de resultados manifiestamente mejorables o que no son los que deberíamos observar en la agilidad, ¿qué es una organización ágil y cómo llevarla a cabo? Y cómo dar lugar a esta cuestión llamada Business Agility, que en principio va mucho más allá de lo que es el mero desarrollo de software ágil. Es decir, cuando hablamos de organizaciones ágiles, estamos hablando ya de entrega de valor a través del negocio. Entonces, veremos a ver cuál es la relación, el punto de nexo de unión entre ambos mundos, ¿no? De dónde surge el Agile desde un punto de vista de desarrollo de software, cómo eso después podemos aprovecharlo, podemos llevarlo a la parte de Business Agility con cuidado, con bastante cuidado, porque hacer un mapeo uno a uno de lo que era la agilidad en software a lo que es la agilidad del negocio puede hacer descarrilar bastantes trenes. En la parte 1, ¿por qué tu Agile o por qué
la gente que a lo mejor está viviendo transformaciones ágiles lleva tiempo con la percepción de, como me decían en la ponencia que hice hace 2 semanas, tenemos a los mejores consultores, estamos realizando con un montón de herramientas, llevamos tiempo formando y trabajando con la agilidad, pero vemos que los proyectos siguen descarrilando, todo es tarde, sin calidad. ¿Por qué está ocurriendo esto, no? Bueno, en principio quizás porque hemos confiado demasiado en el coaching, en los frameworks, en las certificaciones, sin indagar demasiado el porqué y el para qué de las cosas. No hemos, como ponemos ahí, quizás no hayamos entendido qué implica la transformación de lo ágil. Esa foto que tenéis ahí, esa imagen que tenéis ahí, para los que os guste el cine, quizás la identifiquéis. Son Íñigo de Montoya y su jefe. Esta es la película La princesa prometida. En ese momento de la película, es bastante al principio, el jefe ya había repetido durante varias veces la palabra inconcebible. Inconcebible, inconcebible, inconcebible. Íñigo de Montoya se queda así, un momento, espera. Ya has repetido la palabra inconcebible muchas veces y por lo que estoy viendo, la estás usando de manera que probablemente no signifique lo que tú crees que significa. Bueno, pues eso está pasando con Agile y con otros conceptos, pero en principio con el Agile. Decimos mucho esa palabra, pero ¿realmente significa lo que creemos que está significando? Porque es curioso que no hace mucho, ahora pues cosa de mes y medio, en uno de mis clientes, después de tener una workshop acerca de lo que iba a ser iniciar una actividad en formato Agile, en el descanso de la workshop me encuentro comentarios del estilo, a la gente hablando informalmente del estilo, bueno, si realmente en Agile, si no es ningún misterio, si es hacer lo mismo que llevábamos haciendo siempre, pero cambiando los nombres. Claro, yo que atinaba a pasar por allí les dije, a ver, si pensáis que eso es así, es por 2 cosas. La primera, porque no sabéis lo que es Agile, y la segunda, porque efectivamente a lo que hacéis le cambiáis el nombre y ya aparece Agile. Y aquí vemos que cuando nosotros hacíamos Waterfall teníamos las fases de diseño y cuando estaba todo el diseño programábamos y cuando toda la programación estaba hecha testeábamos y ya si teníamos suerte, entregábamos, ¿no? Si teníamos suerte después del testing, entregábamos. Utilizábamos herramientas para la gestión de proyectos. Porque claro, es que sin una herramienta, ¿cómo vamos a gestionar sin una herramienta? Claro, ahí estaba, por ejemplo, Microsoft Project o los Gantt, ¿no? Y luego, claro, roles que más que job descriptions teníamos managers, project managers y luego la gente del proyecto que reportaba horas, porque esa era la medida de avance, el reporte de horas. Bien, eso no es waterfall, por cierto, eso es la degeneración del waterfall. Por eso el waterfall, la gente que demoniza el waterfall está demonizando un fantasma. El waterfall no es ni bueno ni malo. El waterfall es tan malo como la capacidad que tengas de usarlo mal. Y ese era un mal, esto que tenemos aquí en pantalla era un mal uso del waterfall. Pero claro, llega Agile. Y en Agile, con la misma mentalidad del waterfall, pues claro, si le cambiamos los nombres, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que en vez de tener diseño, programación, testing y release de manera lineal, es N veces. Diseño, programación, testing y release, N veces. Lo que pasa es que ahora lo llamo sprints. Ya no tengo Microsoft Project, ahora tengo Jira. Que Jira es ágil, Jira es ágil. Y ya no tengo en los roles Project Managers, esos señores hay que descabezarlos, no. Ahora tengo Scrum Masters, y tengo además una serie de personajes llamados Agile Coaches que me enseñan a los Scrum Masters a ser Scrum Masters y que me enseñan a los curritors a cómo reportar Story Points en Jira. Hombre, pues si esa es la aproximación que hacemos de Agile, normal que a uno le parezca que Agile es lo de siempre, cambiado el nombre. Y lo mismo si hago Kanban. En vez de tener diseño, programación, test y release de manera lineal, tengo diseño, programación, test y release en modo Kanban. To do in progress done. ¿Qué ha pasado? No hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada y por eso al final la respuesta a la pregunta que me hacían hace 2 semanas. ¿Y por qué Agile no nos funciona? Porque estáis haciendo esto. Porque el enfoque de la mentalidad de proyecto se está aplicando directamente al Agile. Entonces, Allen Holub, que es uno de los que nos va a acompañar esta noche y que tiene unas intervenciones también, es un poco... Es más tranquilo que yo en sus intervenciones en redes sociales, pero también es polémico porque mete el dedo en la herida, donde realmente duele, donde se está haciendo la cosa mal. A la gente pues le gusta que le digan lo que está haciendo bien, pero Allen
y yo mismo nos encargamos de insistentemente decir, oye, recordad que hay cosas que se siguen haciendo mal porque los conceptos todavía no están bien interiorizados. El primero de ellos es el propio Agile. Nos dice Allen, no existe esa cosa llamada Agile Project Management. Lo siento por todos aquellos que tengáis en vuestro perfil que sois Agile Project Managers. Claro, normal que luego nos digan que es que Agile es lo mismo, pero cambiado de nombre. No existe el concepto de Agile Project Management, porque el concepto de Project Management implica un predictivo, proyecto, visión a futuro, predictivo, visión a futuro ordenada, planificada, entera. Y eso no es el concepto de agilidad. John Miller, que es otra persona también que da bastante guerra en redes sociales, abajo nos dice que el desencanto que él tiene con Agile es la manera en la que está siendo enseñada, los cursos y certificaciones. ¿Por qué? Porque, y esto viene de la mentalidad de proyecto, ponemos el foco en el delivery y no en el discovery. Y esa es la gran diferencia entre Agile y el Project Management. Agile, y ojo que estoy hablando de Agile, no de agilidad. No es lo mismo y veremos después por qué. Estoy hablando de Agile. Agile es una forma de descubrimiento para realizar después entregas iterativas incrementales que me ayuden a seguir descubriendo. Por lo tanto, eso choca con el concepto de proyecto. La clave de Agile, por tanto, está en la inspección y la adaptación frecuentes. Y John tiene razón, no se está enseñando esto más allá de Agile es inspección y adaptación, pero luego lo importante es los sprint plannings, las dailies, las retrospectivas y las reviews. Y cuáles los conceptos de inspección y adaptación, dónde quedan, cuando lo que hago es llevarme gestión tradicional a una cuestión que si lo meto en sprints voy a convertirlo en microgestión. Entonces, al final, Agile no se trata de realizar, como mucha gente dice, no, es que somos Agile, porque los entregables los partimos en entregas pequeñitas, en entregas parciales, que las realizamos de a poco. No, Agile no es entregar parcialmente. Entregar parcialmente es un waterfall parcial. Agile es una cuestión de inspección y adaptación. Aquello que entrego no puede ser parcial, tiene que ser algo completamente usable. Obviamente no es el todo. Es una cosa pequeña, que no parcial, pequeña, usable, que me permite crecer y pivotar sobre ella. Por eso choca mucho con el Project Management, porque Agile lo que permite es la pivotación, no la ejecución de un plan. Vamos a los orígenes. Los orígenes del Agile Manifesto son una revolución de los rebeldes. Gente que viene del mundo del software, esto surge del software, sí o sí, y lo que básicamente a través de un manifiesto que tiene una serie de principios y valores que no voy a repetir porque los sabemos todos, pero realmente esto era un clamor, más que un manifiesto, es un clamor. El clamor de, oye, dejadnos trabajar de una manera que no sea estar siendo perseguidos por los managers y que la interlocución directa con el cliente y usuario, que es el que va a usar nuestro sistema, no esté apantallada por dichos managers. Y por cierto, no pensemos que el software es predictivo, el software es empírico. ¿Qué significa? Por eso al final los que hablan de ingeniería de software hay un poco de contrasentido, porque hay una cuestión tan empírica de descubrimiento que es difícil hacer ingeniería. Hay ciertos aspectos que son usables, pero es difícil hacer ingeniería. Entonces, al final, se trataba de crear, de hacer del software algo más humano, pero cuidado, no solamente desde el punto de vista, porque aquí también se ha perdido mucho el foco, y no solamente una cuestión de, oye, hay que conseguir que los desarrolladores sean felices, que es donde hemos perdido el Erasmus. Que sea humano significa que hay un cliente al que hay que darle aquello que necesita. Y que por lo tanto la única manera de que nosotros sepamos lo que necesita es hablando con él. Y no creando correveidiles intermediarios. Manager, 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 desarrollador. Que las personas se hablen entre sí. Y esa era realmente la gran revolución ágil. Julio, que es también otro guerrillero de las redes sociales y que es una persona que tiene muy interiorizados los conceptos de stream programming, ¿no? Y que por lo tanto pues está asistiendo también un poco con pena y con tristeza a la degeneración de los principios y valores fundacionales de lo que debería ser realmente el enfoque ágil del software. Entonces Julio nos dice, Agile se hizo popular porque es cierto, llegaron entonces los vendedores de Agile porque
Agile no se vendía. Años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Agile se hacía. Pero llegó un momento en el que lo bendijo McKinsey y entonces ya las organizaciones dijeron, que McKinsey ha dicho Agile, comprémoslo. Y cuando hay vendedores, cuando hay compradores. Y entonces aparecieron las certificaciones, y entonces aparecieron los coaches, y entonces aparecieron cosas como Safe. Y apareció todo eso, y nos dice Julio, pero los equipos siguen entregar software que funcione. Los equipos siguen sin tener un desarrollo de software que les permita evolucionar de manera experimentando y descubriendo el trabajo o el valor que tienen que entregar. Por lo tanto, el tema de que Agile no esté funcionando es mito o realidad. Bueno, lo puedo decir yo, lo puede decir Julio, quizás alguno de los oyentes también lo pueda estar pensando, pero fijaros lo que dice Ale. Una persona, por la foto ya veis que no es precisamente un jovenzuelo. O sea, este señor, porque el manifiesto es del año 2001, lo cual no significa que Agile se viniera haciendo desde el año 2001, que parece que esto es novedoso e innovativo, pero Agile viene haciéndose desde décadas atrás. Lo que pasa es que no se llamaba Agile, se llamaba de otra manera. Y este señor trabajaba de esas maneras ya en la década de los 80 y de los 90. Y también ha asistido a esa degeneración. Y este tuit, que es bastante reciente, fijaros, de abril del 2020, dice, declino, ya, sucumbo. No hay futuro para Agile, no veo futuro para Agile. El término ha llegado ya a un nivel de corrupción que ahora mismo describe una forma de trabajo completamente disfuncional, antiética, contraria a la filosofía original. Esto lo dice él y lo sostengo yo. Tiene razón. Y esto tiene una razón, esto es una afirmación, pero hay un racional por detrás. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Bueno, para empezar, fijaros, eso que tenéis ahí en pantalla es supuestamente, dicen que eso de ahí es el mejor ordenador PC que se puede comprar ahora mismo. Cuesta 40.000 euros, 40.000 euros. Realmente no sé qué tendrá. Pero esta es la típica imagen de Agile. Eso es cuando lo pides por Amazon. Cuando lo pides por Amazon, tú esperas eso. ¿Pero qué recibes? Esto. Esto es lo que recibes. Y entonces hay ese choque de un momento. Si a mí me habían prometido lo de la izquierda, ¿cómo es posible que esté obteniendo lo de la derecha? Bueno, ello es porque tu arquitectura es legacy. ¿Qué significa eso? Que tienes un pasado y no lo conoces. Tienes un pasado y por lo tanto primero tienes que aprender tu historia para poder cambiar tu historia, tienes que aprender de ella, tienes que conocerla, aceptarla y decir, vale, lo que no estaba bien habrá que cambiarlo, pero lo que está bien no se toca. Y si lo que está bien no se toca, ni siquiera le cambies el nombre. Si tus proyectos estaban funcionando de una determinada manera y te vas a mover a Agile porque es la moda y porque es lo que se lleva, vas a descarrilar. Vamos a identificar qué es lo que no funciona y sobre ello vamos a ver si realmente tiene aplicación Agile o no. Pero el concepto de Perdón, arquitectura... ¿Sí? perdón, se había cortado. Me quedé en la parte de la arquitectura legacy que tienen las organizaciones. ¿Tú crees que puedas repetir desde ese punto? Se cortó la comunicación. Sí. Arquitectura legacy en el sentido de que las organizaciones tienen un pasado, todas. Unas más, otras menos. Entonces, salvo aquellas organizaciones que empiezan a crearse ahora de nuevas, startups o nuevas empresas, que ya pueden nacer con los principios y valores experimentándolos desde el minuto uno, cualquier otra organización, y cuanto más grande y cuanto más histórica, más legacy, tiene un legado, tiene una historia. Para poder evolucionar, lo primero que tenemos que hacer es, primero, conocer nuestra historia y respetarla. Cambiar aquello que debe ser cambiado y no cambiar aquello que funciona y no debe ser cambiado, pero que muchas veces cambiamos porque es la moda, porque es lo que se lleva, porque es que ahora hay que funcionar así. Hay cosas que funcionan y hay que saber identificarlas. El concepto de arquitectura, ahora mismo, en términos de transformación ágil, eleva 3 niveles el concepto de arquitectura de software. Porque ahora, para poder cambiar una organización hacia lo ágil, necesitamos arquitecturas ágiles a nivel de organización. Eso implica pensar tu cultura, pensar tu organización
repensar tus procesos y como consecuencia de ello podrás repensar tu software. ¿Cuál es el problema? Cuando tengo un legacy cultural, un legacy organizacional y un legacy de procesos y software, es muy difícil de repente que me venga un Agile Coach o un Scrum Master y a equipos que están funcionando bajo esas organizaciones de un día para otro empiecen a, sobre un software monolítico que lleva décadas o años implantado en producción y ahora vamos a hacer ágil, vamos a hacer los evolutivos y el mantenimiento de este software en forma ágil, claro. Esto nos lleva a esto. El software que tenemos instalado y construido es esa foto de ahí. Y sobre eso queremos minor change. Es un cambio muy pequeñito. Somos ágiles, meterlo en los sprints. Y los sprints revientan. ¿Por qué? Porque la base sobre la que lo estás construyendo no lo permite. Entonces, aquí lo que pasa es que luego vienen, no, pero es que esto lo adaptamos, ¿no? Como creo que decía Julio el otro día, ¿no? De, no, es que Scrum es una cosa que yo puedo adaptar a mi realidad. No. Aquí soy muy claro, yo soy de la opinión de que Scrum no se puede adaptar a la realidad. Si tu realidad es una determinada, usa aquellas cosas que te permiten seguir con tu realidad. Se llama transformación porque lo cambias la realidad. Y por lo tanto, para cambiar la realidad, tampoco hace falta ser un talibanista del Scrum, pero si empiezas a violar las cosas fundamentales de Scrum o de Agile, entonces te encontrarás con que efectivamente estás repitiendo lo de antes, pero le has cambiado el nombre. Mientras tanto, tu software sigue siendo el de la foto. Y es lo que hemos visto. Le pedí a Amazon un Agile, pero esto es lo que me entregan. Bueno, esa cultura legacy al final se traduce, como veis ahí, al final la comunidad puede decir muchas cosas. Como veis ahí, las organizaciones esquivan el verdadero Agile, porque luego además, cuando decimos ese tipo de cosas, siempre nos encontramos con respuestas del estilo, claro, es que eres poseedor de la verdad absoluta. Hombre, a ver, no se trata de verdades absolutas, se trata de que hay cosas que se están observando que no están funcionando. Por ejemplo, ya nos vamos a meter ahora ya en materia complicada, en materia farragosa. Cuando las organizaciones intentan esquivar los fundamentos de Agile y cuando nos hablan de que hay que cambiar la cultura, luego veremos que es precisamente el propio sistema que pretende ser cambiado el que se opone a su cambio. Y entonces aparecen las cuestiones colaterales. Hay que cambiar la cultura y la cultura ahí hay un interrogante. Tenemos muy interiorizado que la cultura son personas y que por lo tanto hay que actuar sobre las personas. De ahí que hayan aparecido los coaches. El coach, el que ayuda a la persona a encontrar sus objetivos y le acompaña en el cambio. Esto que tenemos aquí en pantalla es cierto, ¿eh? Ojo, aquí tenemos que realmente la transformación ágil supone que la empatía vale más que la mera comunicación. A veces comunicamos sin ninguna empatía. Entender qué estamos haciendo viene antes que colaborar. No podemos colaborar si no tenemos un entendimiento común. Y que la confianza es la base para la cooperación. Todo eso es muy humano. Todo eso son cuestiones humanas. Sin embargo, tenemos tan asociado que tenemos que actuar sobre las personas que nos olvidamos de una cosa. Las personas, lamentablemente, están sujetas a funcionar bajo un sistema. Y este señor de ahí es Edward Deming. Y este señor dijo muchas cosas, años 50 y 60. Y si le hubiésemos hecho caso, ya seríamos ágiles desde hace 5 décadas. Pero no le hicimos ningún caso. Entonces, ¿qué ocurre? Israel, qué pena ¿Sí? interrumpirte. ¿Sí? Quisiera preguntar algo. Es que están escribiendo por el chat y no tenemos, o yo no tengo claridad si hay un espacio al final para hacer preguntas. Sí, al final. Al final va a haber un espacio para hacer preguntas. Sí. Ok. Al final gracias. vamos a reservar los 10 últimos minutos para preguntas. Ok. Gracias. Lo que pasa es que a veces surgen temas que podrían ser aclarados en el momento y pues sería más fácil porque ya al final como que se olvida, pero bueno, okay, mira, la dinámica la respeto. Sí, bueno, de todos modos si quieres puedes hacerme un par de preguntas para ver si es un concepto que voy a explicar después. Entonces dime qué están preguntando porque te puedo decir si esa pregunta se va a resolver después o la puedo responder ahora. Israel, Yannick Le Gueverou estaba hablando con ella justamente, María. No, es que nada más va muy rápido y creo que hay una ilustración muy fuerte en América Latina sobre un punto en particular. Cuando dices que el sistema gana a las personas,
Es Sí. particularmente verdad en el mundo bancario, donde el core bancario está en obsoleta, que todas las factorías digitales se están basando sobre esto y no pueden evolucionar porque solamente hacen front y no entran en la parte core bancario. Yo creo que es esta la parte, pero al final no quiero interrumpir. Gracias. Correctísimo. De hecho, esa es una cuestión que el otro día en redes sociales me intentaban negar. Me lo intentaban negar, de hecho, a raíz de una cosa que ha surgido. No sé si lo habéis visto, de hecho, los que me sigan lo habrán visto. Digo, cuidado, que ahora resulta que la profesión del futuro no es ni Scrum Master ni Agile Coach, es programador de COBOL. ¿Por qué? Porque el core bancario no se toca. El core bancario no se toca, y eso es una verdad absoluta. Las transformaciones ágiles, pseudo transformaciones ágiles, la pseudo transformación digital de la banca es el front. Y es más, a veces ni eso, es la app, la parte mobile. Pero el core transaccional no se toca. Tal es así que ahora mismo, debido a una serie de circunstancias sobrevenidas, como está habiendo una carencia de una serie de profesionales, pues ahora resulta que para poder evolucionar o mantener, ni siquiera evolucionar porque no evolucionan, para poder mantener los transaccionales bancarios, se buscan profesionales de COBOL que no existen en el mercado, porque no es una actividad agradable, eso es cierto. Pero sin embargo, el interior de los sistemas es ese. Se ha dotado de una pátina, de una escayola muy florida, muy colorida, de front, sobre la cual se ha intentado aplicar agilidad. Pero ojo, cuando han intentado ir un poquito más abajo, la gente del core ha dicho, por aquí no pasas, y no se ha tocado. Entonces, eso es una realidad, eso es cierto, eso ocurre en banca, pero cuando yo hablaba de que el sistema puede a la persona, no me refería tanto al sistema tecnológico, que en el caso de la banca es claro, yo me refería al sistema organizacional, a la jerarquía, a la cultura impuesta. Es decir, tú tienes unas limitaciones del sistema, ya sean tecnológicas, pero sobre todo, organizacionales, de cultura corporativa, no de sistema tecnológico corporativo, sino de cultura corporativa. Entonces, un mal sistema corporativo, una mala cultura, la cultura es el origen de aquello que dejas hacer. La cultura es el resultado de aquel comportamiento que tú premias. Entonces, si tú premias un comportamiento de competitividad con el compañero, un comportamiento de ocultar la información porque la información es poder, un comportamiento de lo que llamamos en España de trepar, la gente se va a comportar así. Por mucho coach que le pongas, tú le pones un coach a alguien que está metido en una organización donde escala el que más información oculta, el que más información atesora y no comparte, que ya puedes tener ahí un agile coach diciendo de todos los días que hay que colaborar, que hay que ser transparente, que no lo va a hacer. Por eso los agile coaches no existen. No existen en el sentido de que su actividad está cayendo en terreno vacío. Hay que repensar qué significa el actuar sobre la persona. Entonces, es una cuestión de repensamiento. Este señor Doc Norton nos dice, la gente no puede seguir órdenes sin cuestionar no puede seguir órdenes, perdón, no puede seguir órdenes sin cuestionarlas y luego además asumir la responsabilidad del resultado de esas acciones. ¿Qué significa? No puedes hacerle coaching a una persona que no tiene capacidad de influencia sobre el cambio que supone su actividad. Si al final haces el coach al currito y te olvidas del manager, el manager se impone al currito. Ahora, el coach, ¿a quién le paga? ¿Le paga el currito? No, al coach le paga el manager. Sorpresa. Por eso hay que repensarlo. Entonces, aquí es donde aparece la ecuación de Lewin. La ecuación de Lewin te dice que el comportamiento de una persona es función de ella misma, pero sobre todo del entorno en el que está. Por lo tanto, y es aquí donde aparezco yo desde hace tiempo, hay que repensar la acción del coaching para dirigirla hacia el management. El coach hay que hacerlo a los managers porque son los que definen y mantienen el sistema. Lo que pasa, Allen Holub nos dice ahí, cuidado con esto, porque alguno se puede sentir herido en su amor propio. Esto yo no estoy apuntando a nadie aquí, lo dice Allen,
Es una cuestión en la que dice, muchos problemas surgen de que los Scrum Masters y los Agile Coaches creen que su trabajo consiste en manipular a la gente para que hagan lo que ellos creen que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque son marionetas del management. ¿Quién contrata al Scrum Master? ¿Quién contrata al Agile Coach? ¿Lo contrata el equipo para perseguir sus objetivos y para llegar a la agilidad? No, lo contratan los managers. Y los managers le dicen, oye, coach, vete a esos y diles que sean ágiles. Porque, por cierto, yo soy manager y conmigo eso de la agilidad no va, ¿eh? A mí que me hagan mis reportes, yo tener mis reuniones y yo tener mis medidas de rendimiento individual de cada una de las personas como a mí me dé la gana. Lo de colaborar y lo de ser transparente, eso conmigo no va. Pero a ellos, hazles cositas de esas ágiles para que yo pueda clicar que a fin de año he hecho la transformación. Entonces, claro, bajo ese sistema, ¿por qué surge? Por las leyes del Arman, que luego Uncle Bob recoge en su libro Clean Code. Todo sistema organizacional ha sido creado para protegerse a sí mismo. Y por lo tanto estamos intentando realizar coaching sobre la parte más baja de un sistema organizacional cuyos escuderos son los mid managers. Entonces, claro, no se va a poder, el punto número 4, la cultura sigue la estructura, la cultura sigue al sistema, no a la persona. Y esto ya, aquí no me voy a extender mucho, es una referencia que os doy. Todo Agile Coach, todo Scrum Master que se precie debería leer esta publicación, Clean Code. No, pero es que yo soy coach y me dedico a las personas. Yo el código, oiga usted, si usted es Agile Coach en un equipo de software, tendrá que saber de software. No, bueno, pero y la parte emocional, sí. Que usted sepa de software no le convierte a usted en un psicópata. Perfectamente puede usted ayudar en la parte emocional, como escuché el otro día. Es que el Scrum Master se tiene que dedicar al bienestar emocional del equipo, que no. El equipo tiene que preocuparse de que su bienestar emocional se mantenga entre todos sus integrantes y el Scrum Master es uno más, que tiene que efectivamente identificar y ayudar a remover impedimentos que afecten al bienestar emocional, pero no es el objetivo el bienestar emocional, es el resultado. El bienestar emocional es el resultado. Pero aquí tenemos a Uncle Bob diciendo que, bueno, al final los mandos intermedios son los que bloquean la transformación. La cultura para ahí. Y si los coaches no se giran hacia el management y hacerle el coach al management para que el management sea los que cambien, da igual lo que hagamos a nivel de desarrollador. Y por eso está fallando. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante la incapacidad de cambiar las cosas en los niveles intermedios, los sistemas no cambian, nos dedicamos a ser cheerleaders. Y entonces, claro, juegos, gracietas, dinámicas. Entonces, Allen nos dice, cuidado con esto, Agile Coaches, que a lo que vosotros llamáis gamificación, en España lo llamamos, en España no, yo en España lo llamo dar por saco. Estamos dando por saco a la gente. Fijaros, dicen, es que esta gente se les salen los ojos de las órbitas, participan en contra de su voluntad y de manera forzada. Y se tienen que tragar el hecho de que la persona que está ahí con los jueguecitos les está haciendo perder su tiempo y sentir como idiotas. Estamos consiguiendo lo contrario de lo que pretendíamos. Pretendíamos motivar y estamos desmotivando. No lo dice solo Allen. Este señor, esta persona, este señor es Scrum Master. Jesús es Scrum Master. Es un Scrum Master de los buenos. Dice, estoy muy de acuerdo con esto. No me interesan los jueguecitos. No me interesan el coaching. Como Scrum Master de verdad, lo que quiero realmente es mentorizar en excelencia técnica. ¿Por qué? Porque hago software. Hago software, no fabrico posits, no doy abrazos. Hago software. Y si yo creo un equipo que sea capaz de hacer buen software, en la consecuencia, el resultado será bienestar emocional. Podemos seguir con el tema de las cheerleaders todo lo que queramos, pero al final esto se permite de tal manera que, fijaros, es que se mide felicidad. Allí alguien, una charla que no era mía, dice, oye, ¿nos puedes indicar alguna herramienta digital para recoger el feedback de felicidad del equipo? Entonces nos estamos enfocando tanto a la felicidad que estamos perdiendo el Oremus. Fijaros las cosas que se hacen, que si jacas maoríes, Agile a través de la magia, y nos preguntamos por qué está fracasando la agilidad.
Nos estamos preocupando por qué si nos estamos preocupando de hacer magia, de hacer hackas maoríes, de hacer retrospectivas con la pantera rosa ahí en medio, y nos estamos preocupando de por qué fracasa la agilidad. Tiago, que es un compañero también de Portugal, dice, esto está llegando a tal nivel, el coaching está llegando a tal nivel, que efectivamente están empezando a cambiarse los nombres de Agile Coach a Agile Expert. Porque el tema del coach se ha ido a tonto a lo emocional, que ya está rozando la terapia psicológica y empieza a ser peligroso. Entonces, todas estas cuestiones son la causa raíz. Son la causa raíz de por qué está fallando la agilidad, porque no estamos haciendo agilidad. Todo esto nos lleva, como cheerleaders también, a no aprovechar las retrospectivas. Nos lleva a que donde deberíamos crear seguridad psicológica, estamos creando entornos donde los desarrolladores no quieren estar. Porque claro, retrospectivas poderosas, que si barquitos, que si silent retros, como estuve yo todo el año diciendo que qué es esto de las silent retros. En las retros hay que hablar, ¿qué es esto de las silent retros? Que si dinámicas tal, al final lo que hacemos es esto. Venga, hombre, por favor, ¿cuál va a ser la siguiente? Dentro de 15 días, ¿cómo me vas a hacer perder el tiempo? Estamos incluso en la parte más poderosa para ver por qué estamos fallando, la estamos desperdiciando, la estamos desaprovechando en aras de los colorines, los juegos y los abrazos, ¿no? Y entonces, claro, nos ponemos el título de Agile Coach y yo he estado en entrevistas donde me han pedido que haga eso. Y si no hacía el barquito, es que no sabía hacer retrospectivas. Pues hombre, me levantaba y me iba porque esto no es serio. ¿Cómo que una retrospectiva es esto? De hecho, fijaros, retrospectivas, si cogemos las palabras, las letras, las retrospectivas para reforzar, explorar, ver qué podemos intentar, ver qué podemos eliminar y, sobre todo, qué estamos observando. En lugar de, no me voy a extender más ya con este tema, los temas de gamificación, dinámicas y hacer a la gente feliz. Entonces, cuanto más empecé a confundir la agilidad con la felicidad, es una de las causas por las cuales no estamos llegando a ser ágiles. Al final, esto que tenemos aquí, juntándolo todo, hace que efectivamente, fijaros, ¿ves esto que pone Customer Responsiveness? Customer Responsiveness, que es una curva decreciente, cuando yo no estoy entregando buen software, cuando en vez de ir a la excelencia técnica, cuando en vez de ir a la calidad, fijaros lo que dice Deming, mejora la calidad y lo mejorarás todo. Aumenta la productividad, aumenta la felicidad, aumenta todo. Preocúpate de la excelencia técnica. Cuando no nos preocupamos de la excelencia técnica, la consecuencia es deuda técnica. Y cuando tengo deuda técnica, esta responsabilidad del cliente disminuye. ¿Qué significa que disminuye la responsabilidad del cliente? Que no soy ágil, que no soy capaz de responder, responsiveness, responder a lo que el cliente me va pidiendo. Es el software que vimos en la foto anterior. Con ese software, un minor change. Lo que cuesta! Al principio está muy bien, pero a medida que avanza, perdemos responsabilidad porque no estamos haciendo uso de la excelencia técnica que nos pide Agile. Peor aún, estamos perdiendo el tiempo en reunioncitas, en posititos, en abracitos, donde antes podía dedicarle una cantidad de tiempo al software, ahora se lo estoy dedicando a otras cosas que no me están ayudando en nada, es que lo estamos poniendo peor. Vamos ahora a otra cosa muy interesante, que es el tema de medir la agilidad. Eso que tenéis ahí, Gartner, parecen unas métricas muy interesantes de agilidad, ¿no? Que si cost of change, cost per transaction, production support, responsiveness to change, épicas, lead time, market share, cash flow. Oye, todo esto parece muy interesante, ¿no? Fijaros cuántas métricas hay, cuántas cosas podemos medir. Pues eso es parte del error. De nuevo, Allen nos dice, nos hemos obsesionado con medir, sin saber ni para qué medimos ni por qué medimos. De entrada, no todo puede ser medido en términos cuantitativos, hay que empezar a saber medir en términos cualitativos. Y en segundo lugar, esto no es más que una derivada del Taylorismo, de la parte de aproximación de gestión por proyectos tradicional, medir, como si fuéramos más científicos. Pero incluso hasta para esto, los agilistas tienen solución. Los OKRs. No, ya no usamos KPIs, ahora usamos OKRs. Vale, ¿y eso qué es? ¿Me puede usted explicar qué es un OKR? Pues esto. Anda, mira. Cambio en velocidad, team capacity, cuánto tiempo está el product owner con el equipo. Fijaros lo que pone aquí. Se están haciendo estándares, las dailies se hacen las demos, se hacen las retrospectivas. Esos son OKRs. Esos, como mucho, son KPIs. Claro, si tú a un KPI le cambias el nombre y lo llamas a OKR, pues estás haciendo lo mismo de siempre. ¿Queréis saber lo que es un OKR?
Un OKR es un Objective and Key Results. No podemos. El OKR luego se construirá también, tendrá métricas por debajo, tendrá KPIs por debajo. Pero no es el OKR. El OKR es el objetivo y resultado que quiero obtener. ¿Qué resultado? ¿Are standards happening? ¿Sí o no? Ah, vale, muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Porque solamente estás midiendo si se están haciendo o no. Entonces, al final, pasa lo mismo con los OKRs. Dices mucho esa palabra, pero quizás no significa lo que tú crees que significa. Y ahora ya para cerrar la primera parte, quizás no significa, quizás no es lo que creéis, que los OKRs quizás no son lo que creéis. Porque si yo quisiera medir OKRs en términos de agilidad para el software, tendría que empezar diciendo, objetivo número 1, ser capaz de crear cambios de gran escala en los diseños de mis sistemas sin tener que pedir permiso fuera del equipo o depender de otros equipos. Principio de autoorganización. Si el equipo está autoorganizado, y eso incluye un product owner, nadie pide permiso para nada ni tienes dependencias con nadie. Ahora, si para tocar una parte del sistema tienes que pedirle permiso a 6 managers, al departamento legal, a uno de Customer Care y a 4 desarrolladores y a 3 de bases de datos que no son de tu equipo, pues obviamente claro que no eres ágil. Pues el objetivo es conseguir eso, más objetivos. Completar trabajo sin tener una excesiva comunicación y coordinación con equipos exteriores. Es un poco lo mismo que antes. Desplegar y entregar productos y servicios bajo demanda, ser realmente responsiveness, independientemente de los otros servicios que haya en producción. El concepto de value stream. Mi producto y mi servicio tiene que ser mi producto y mi servicio y no depender de los otros. Si empiezo a cruzar servicios y productos, entonces tengo que identificar que eso en sí mismo es un producto y un servicio. Cuando empiezo a crear interfaces, claro, ahí aparecen las APIs y aparecen las arquitecturas hexagonales y los microservicios como solución a ¿qué? A suavizar las dependencias. Las dependencias no se suavizan, las dependencias se eliminan. Realizar testing on demand, sin necesitar pedir permiso ni a testers ni a gente que nos construya entornos de test. ¿Por qué? Porque el testing, los testes y los entornos de test forman parte de los equipos de construcción. Ese es otro objetivo. Realizar despliegues en horas normales de servicio y no tener que estar desplegando los sábados y los domingos y encima con suerte de que no se nos caiga todo y tenerlo que volver a hacer. Entonces, ¿se oye un ruido de fondo, por favor? Por favor, poner en mute tus... ¿Hay alguien? Sí, por favor. Entonces, como decía, ¿no? Poder realizar despliegues en tiempos normales de servicio. Aquí forma parte también el tema de si mi sistema es un sistema legacy que está sujeto con chinchetas, pues normal que al final, ¿qué ocurre? Los despliegues tienen que ser cada 6 meses o cada 3 meses. Dices tú, pues vaya agilidad. Yo entrego en mis entornos de preproducción cada 2 semanas, pero la producción solo paso cada 3 meses. Que eso, por ejemplo, fue el origen del DevOps. ¿Cómo es posible que mis equipos de desarrollo vayan mucho más rápido que los equipos de operaciones? Eso fue el origen del DevOps. Entonces, al final, y acabando esta primera parte, entonces, la arquitectura nos tiene que llevar a crear las técnicas, la cultura, es decir, las técnicas, las prácticas y la cultura que nos habilite a aumentar nuestra capacidad de entrega de una manera, que la parte de quick enseguida nos la pillamos, pero la parte de safe tiene que ser tan rápido como seguro. No rápido y ya veremos si es seguro. ¿Eso qué implica? Seguridad no puede ser un departamento fuera de los equipos ágiles. Seguridad tiene que ser una función más a desarrollar dentro de las células ágiles. No puede ser que no, nosotros desarrollamos software y luego están los de seguridad. Normal, entonces creamos dependencias. Seguridad crea una serie de políticas que entenderemos mejor o peor y que a lo mejor ni siquiera se ajustan a la aplicación a la que yo estoy realizando. Por eso al final el value stream consiste en que cada value stream, cada aplicación, cada producto, cada servicio tiene que entender qué supone seguridad dentro de ellos. Por lo tanto, rapidez y seguridad al mismo tiempo que aseguramos fiabilidad y estabilidad. No podemos renunciar a esto. La agilidad, por lo tanto,
no puede ser una entrega. Primero, no puede ser simplemente preocuparnos por la felicidad de la gente y la cuestión emocional, no. Segundo, no puede ser entregar más rápido software, no. Tercero, sin seguridad, sin fiabilidad, sin escalabilidad, sin estabilidad, no puede haber agilidad, porque todo eso que no estamos haciendo se va a llamar deuda técnica, y ya lo hemos visto aquí. Por muy rápido, aquí hemos visto que yo por muy rápido que vaya, si yo no estoy introduciendo ya desde mis primeros sprints esas partes de seguridad, de fiabilidad, de escalabilidad, lo voy a pagar en el futuro. Cada vez voy a ser capaz de escalar menos, mis sistemas van a ser cada vez menos seguros, menos fiables y por lo tanto no voy a poder entregar en producción con esa rapidez. Una pregunta, tengo que hacer una pregunta al organizador. Como al final entre unas cosas y otras hemos empezado 15 minutos tarde, Sí, necesito 10 minutos para hablar de la segunda parte y luego 10 minutos para las preguntas. ¿Es esto posible? sí, perfecto, no te preocupes, Israel. De acuerdo. Entonces vamos ahora a la parte número 2, ¿no? Un poco, y vale, muy bien. Ya hemos visto qué se ha estado haciendo mal y qué se debería lograr en términos de software. De una manera además bastante superficial, porque nosotros nos podíamos meter ahí, o sea, me puedo enfarragar en los detalles de lo que hemos visto antes, largo y tendido. Pero ahora, oye, es que esto que estaba en el software, es que encima ahora nos lo queremos llevar al negocio. Es decir, no funcionaba en el software y me lo quiero llevar al negocio. No hemos entendido qué significa agilidad en el software y nos la queremos llevar al negocio. ¿Qué implica todo esto, no? Bueno, lo primero que hay que entender es que efectivamente hay una razón para llamarse la agilidad. Ojo, ya estoy hablando de agilidad, no de agile. La agilidad del software al negocio. ¿Por qué? Porque estamos pasando del software como negocio o como función dentro del negocio a que cada vez más, y con lo que estamos viendo ahora ya no queda otra, al negocio como software. Este juego de palabras nos está dando la clave de por qué la agilidad, con mucho cuidado, yo no me puedo llevar Scrum al negocio. Como uno por ahí, que Scrum Business. No, porque Scrum está hecho para un determinado contexto. Pero sí me puedo apoyar en los principios y valores del manifiesto para ver qué me puedo llevar de ahí, teniendo en cuenta que ahora el negocio va a ser software. Puedo aprovechar principios y valores. Eso no significa que pueda aprovechar prácticas y herramientas, pero sí puedo aprovechar principios y valores. Entonces, pero primero que tengo que entender qué es negocio. Es decir, Agile Coaches, que además dicen estar aportando valor al negocio y ayudando al negocio a transformarse, pero ustedes saben a qué se dedica su negocio. Tienen que entender qué es el negocio. Esta conversación la tuve yo esta misma semana. ¿Qué métricas maneja el negocio? Y el negocio maneja métricas, como nos decía aquí Darío, maneja métricas como EBITDA, como ROCE lo incluyó. Mario nos dice métricas como el ROE, como el ROA, estos son retornos de inversión, retornos en activos, retornos en capital. Todo eso es lo que, cash flow, todo eso, generación de caja, todo eso son métricas de negocio. Y me da igual que el negocio sea software o que no sea software, siempre va a medirse así. Yo todavía no he visto a ninguna empresa que cobre por story points. Toma, 7 story points y tú vas y pagas. ¿No? Al final tú lo que quieres tener es, oiga, que he pedido 6 balones y quiero que me los traigan. Y te dice Amazon, no, mira, balones no tengo, pero tengo story points. El negocio siempre se va a medir por una cuestión de en qué invierto, cómo uso los recursos y qué obtengo a cambio. Y eso es una cosa que va a ser, ha sido siempre, seguirá siendo siempre, y por lo tanto esa es la verdadera, la transformación no consiste en cómo transformo a las personas para que sean más felices y cómo hago sprints. No, la transformación consiste en, un momento, los negocios tienen que seguir existiendo en una situación que el mercado y la sociedad está cambiante. ¿Cómo hago el matching entre las prácticas que yo quiero introducir en la empresa y el valor que aportan con estas métricas? Porque al final, si yo me voy a la cuestión de qué es Business Agility, sí, vale, muy bien, está muy bien esto de decir, es entender que las organizaciones van a estar en cambio perpetuo, entender que las soluciones de negocio tienen que ser ágiles en los términos que hemos visto en la primera parte, en crear valor a negocio, que ahora me voy a meter en qué es valor de negocio,
en entender, por lo tanto, qué es la cadena de valor que crea ese valor, conocer el negocio, punto número 5, conocimiento del negocio, Agile Coaches. Olvidaros tanto de la emoción y la psicología y preocuparos más de entender al negocio. Las personas, dejadlas tranquilas. Entended el negocio y entonces cuando lo hayáis entendido vosotros, ayudadlo a entender a las personas que estando trabajando en el software o en otros sitios no entienden el negocio porque nadie se lo ha explicado. Integridad y estrategia. Entonces, nos decía aquí Hernán, dice, la agilidad organizacional, el Business Agility realmente consiste en la capacidad de sincronizar los niveles estratégico, táctico y operativo. Los 3 niveles tradicionales de la empresa que van a seguir existiendo. Solamente que ahora, Agile Coaches, tenemos que trabajar en que esos 3 niveles no actúen cada uno por separado. En que la estrategia se hable con la táctica, en que la táctica se hable con la operación y que la operación realimente la estrategia. Y cuantos más cortos sean esos ciclos, más Business Agility voy a conseguir. Porque el objetivo realmente de la agilidad es la antifragilidad. El concepto clave es VUCA. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Aquí hay una cosa súper graciosa. Agile Coaches, gurús del Agile, ponentes, hablando del VUCA. Pero vamos, yo llevo 3, 4, 5 años con el bombardeándome la gente con el VUCA. Y el VUCA por aquí, y el VUCA por allá, y el VUCA por aquí. Wow, es que el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Tenemos que estar preparados para lo impredecible. Tenemos que estar preparados para lo incierto. Es una especie de... Se ha metido al SAFe, Scrum. Y entonces, todo lo que queremos... Estar preparados para lo incierto y adaptarnos al cambio. ¿Cuándo lo queremos? Ya mismo. Llega el coronavirus. ¡Ah, esto nadie se lo puede imaginar! ¿Y ahora qué hacemos? Este es el VUCA. COVID-19. Señores, se acaba de presentar delante de ustedes VUCA. VUCA no era un concepto muy bonito en las PPTs. VUCA es lo que estamos viviendo ahora, solamente que de una manera hiperacelerada. Lo que estaba en las PPTs, ahora lo están viendo hecho realidad. Es volátil, es incierto, es complejo y es súper ambiguo. Nadie sabe lo que va a pasar. Estamos todavía intentando descubrirlo. De hecho, es tan triste, es tan preocupante que los propios sistemas de salud están experimentando en la ambigüedad y en la incertidumbre porque no saben a lo que se enfrentan y no saben qué pueden esperar. ¿Qué ha ocurrido? Que no estábamos preparados para el concepto que Taleb hablaba de antifragilidad. Tenemos los conceptos de fragilidad, robustez, adaptación, resiliencia y antifragilidad. La agilidad, agile, como mucho nos lograba meter en la parte de adaptación constante al cambio. Pero eso siempre iba a ser reactivo. La antifragilidad da un paso más allá y por eso el Business Agility es distinto del Agile. Business Agility consiste en ser antifragile, mediante la capacidad de crear organizaciones que aprendan de sí mismas, learning organizations, y por lo tanto eso hace falta que las organizaciones se construyan alrededor de redarquías y no de jerarquías, es decir, de redes de creación de valor que se realimenten a sí mismas. Conseguimos la antifragilidad, de manera que somos capaces, la antifragilidad, a diferencia de los modelos adaptativos, que son los ágiles, la antifragilidad lo que logra es o anticiparse una situación o, si me sobreviene, aprovecharme de ella. Es decir, salir mucho más fuerte de la incertidumbre y de la ambigüedad de lo que tenía antes de que esa incertidumbre y ambigüedad me viniese. Claro, los conceptos ahora difieren. En Agile, el rey era el lead time, ser capaz de disminuir los tiempos de entrega. En Business Agility se mide de otra manera. Estamos hablando de, ya no es lead time, estamos hablando de reconfiguration time. ¿Qué significa? ¿Cómo soy yo capaz, a través de que la organización aprende de sí misma, de, ante situaciones sobrevenidas, no predictivas? El COVID no avisó. Incluso habiendo avisado a algunos, reaccionaron mal. Por lo tanto, no se trata de ser predictivos y planificar. Se planifica lo justo, porque tampoco es una anarquía, pero se trata sobre todo de coger y decir, vale, en base a lo que estamos aprendiendo y en base a lo que estamos entendiendo, acelerar los ciclos en los cuales yo soy capaz de reconfigurar mi organización y mi sistema de producción. Porque si no, claro, líneas aéreas. ¡Wow! Las líneas aéreas. Mucho producto digital en las líneas aéreas, pero al final los aviones en tierra, ¿y ahora qué hago con el negocio? Porque no estaban preparadas para esto. Por supuesto que no están. Os aseguro que las líneas aéreas que
sobrevivan a esto, claro, existía el concepto de continuidad de negocio. Pues anda que no ha habido millonadas a consultores para la continuidad de negocio y resulta que los Business Continuity Plan han cascado todos. Un Business Continuity Plan me permite antifragilidad. Han cascado todos. ¿Por qué? Porque no se habían pensado las posibilidades de coger y decir, no, es que tengo que reaccionar ante algo que no conozco. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues a través de los aprendizajes que vamos obteniendo de situaciones que vamos viviendo, ser capaces de decir, vale, nos ha pasado esto. ¿Y qué nos puede pasar la próxima vez? Se trata de pensar en qué puede pasar la próxima vez e introducir los mecanismos de reconfiguración. Y activarlos solo cuando sea necesario, no hay que reconfigurarse constantemente. La capacidad de reconfigurarse, eso es Business Agility, la capacidad de reconfigurarse. Entonces eso me lleva a la parte de transformación, esa palabra tan ideal. ¿Y qué es la transformación? Bueno, pues la transformación la podemos medir en 3 ejes. Puede haber más, pero por simplificar, porque son palabras muy manidas, transformación digital, transformación ágil y transformación cultural, y se están mezclando, y parece que es lo mismo, pero no lo es. ¿Hay una relación? Sí, la hay. Pero parece que para hacer la transformación digital necesitas Agile. No necesariamente. O que hacer una transformación Agile es una transformación digital. No necesariamente. La transformación digital se mueve en 4 ejes. Primero, el eje del dato, dígito. Viene de ahí, del dato. Crear organizaciones data-driven. Es decir, crear organizaciones que tengan la información correcta en el momento correcto para tomar las decisiones correctas. Eso es data-driven. El problema es que data-driven se está confundiendo con Big Data, que a su vez se está confundiendo con meter muchos datos. No. Se trata primero de identificar a qué preguntas quieres responder y segundo, y qué datos me responden esas preguntas, para a partir de ahí luego crear la data science asociada. Pero empezamos la casa por el tejado. Dime qué datos tengo y entonces veré qué puedo hacer con ellos. No, señor. Es al revés. Data-driven organizations. Data-driven. ¿A qué quiero dar respuesta yo? Muy bien. ¿Qué datos me ayudan a obtener esas respuestas? Transformación digital. Ser capaz de generar sistemas que me den esa información en tiempo real. Eso es Data-Driven Organizations. La transformación digital también habilita nuevos canales de relación con clientes y proveedores. También se trata de la cuestión de producto digital y también se trata de la digitalización y automatización de procesos. Todo eso se puede apoyar en el ágil, que es la transformación ahora que me permite no una cuestión de hacer más cosas en menos tiempo o ser más barato, no, sino que, como hemos dicho antes, Agile, adaptación constante, Agile, hacer menos cosas, no más, menos cosas, pero mucho mejor hechas. Lo que hemos hablado antes, de ser más resilientes, de tener más estabilidad, de tener más seguridad. Haz menos y hazlo mejor. Eso es agilidad. ¿Por qué es agilidad? Porque si haces menos y haces mejor, luego el cambio es mucho más rápido. Por eso eres ágil, porque simplificas. Principio número 10 del manifiesto ágil. Mejorar la inversión, es decir, el coste no reduce, pero sí el retorno de la inversión. Y mejorar la eficacia. Para poder obtener una transformación digital y una transformación ágil, necesito una transformación cultural. Esto ya lo hemos visto antes. Necesito la transformación cultural. Y la transformación cultural me va a llevar, si la hago bien, a las Learning Organizations, que son las que me habilitan el Business Agility. Exponential Organizations, de además cómo son capaces esas organizaciones de escalar mediante desescalado. Orientación a valor real. O organizaciones más humanas y flexibles y por último la antifragilidad. El hecho de que seamos más humanos va a ser la consecuencia, no el objetivo. Tiene que ser la consecuencia, porque si ponemos el ser más humanos como objetivo, estamos olvidando todo lo demás, porque es fácil, es muy tentador dedicarse a orientar a las personas, pero lo estamos haciendo mal, porque estamos olvidando el sistema, y si no cambio el sistema me da igual lo que me dedique a la persona va a sucumbir al sistema. Sí que me gustaría acabar la parte de Business Agility, porque ya hemos hablado de la parte de qué es valor, pero el valor implica Customer Centricity. Significa que no puedo estar orientado a mí mismo. Tengo que estar orientado al cliente. Principio número 1 del manifiesto Agile. ¿Cómo voy a saber yo lo que es valor al cliente si primero no conozco quién es mi cliente y qué es lo que le aporta valor? Por lo tanto, Business Agility implica Customer Centricity. Y eso significa que en lugar de hacer proyectos orientados a tiempo, coste y alcance, ¿por qué? Fijaros, ¿qué usuario
Que el cliente a lo mejor, pero es que el usuario y el cliente no siempre son lo mismo. Pero ¿qué usuario nos ha dado las gracias por entregar en tiempo y en presupuesto? Ninguno. Pasamos del triángulo de hierro al círculo dorado. Si nos preocupamos de por qué tengo que hacer algo, cómo, primero el por qué, para poder entender luego el qué y el cómo. Y obviamente ahí hay una relación monetaria y de tiempo, por supuesto que sí, no nos olvidemos de eso, se planifica. Pero la planificación es una consecuencia de haber entendido el qué y el por qué. No directamente cojo y digo voy a hacer esto en tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué? Es que lo ha pedido, son los requerimientos del cliente, pero tú has hablado con el cliente. No, pero me ha llegado la PowerPoint. No has entendido nada. Ese why es una reflexión, customer collaboration. Hay que sentarse con el cliente, ¿quién? El que desarrolla el producto. No un intermediario comercial que luego lo lleva a otro, que luego lo lleva a otro, que luego lo lleva a otro. Entonces, esta parte tiene que ver que cómo identifico yo valor y cómo identifico yo flujo. Identifica el viaje de tu cliente y usuario dentro de toda la actividad de tu organización. ¿Tu organización qué hace? Somos una línea aérea, por ejemplo. Una línea aérea tiene una serie de departamentos, lo que tenemos aquí abajo, los departamentos A, B, C, D, E, F, G y H. Bueno, el cliente le importan muy poco tus departamentos. El cliente lo que quiere es tener ticket, ver tu web, ver dónde puede volar, cerrar el ticket, llegar bien al aeropuerto, que se le facture bien, que el avión tenga reservada su plaza y que él pueda ir cómodo y que además no tenga que ir con el equipaje entre las piernas, que el avión obviamente no se caiga, que el avión llegue a tiempo y que durante el vuelo la experiencia sea lo más agradable posible. Y que luego al final, si ocurre, si se le pierde el equipaje o si el avión llega tarde, que las reclamaciones se traten de una manera humana, ahí sí, humana y ágil. Bueno, pues todo eso, esos touch points del cliente con tus departamentos definen un flujo de información a través de tu organización. Bueno, ese flujo de información es lo que me va a definir a mí el value stream. El value stream viene definido por qué le estoy entregando a mi cliente en forma de producto o servicio e internamente cuál es el flujo de información interno. De manera que cuando yo ese flujo de información lo tengo separado entre departamentos, cada departamento tiene un sistema para gestionar un trocito de la información. Es lo que me hace no ser ágil. Y las reclamaciones se pierden y los tickets se pierden y nadie sabe, es que me han pasado un ticket, no sé, me han dicho que le llame, señor cliente, pero no sé muy bien por qué. Esto es porque los equipos trabajan piececitas del Customer Journey. No se dedica un equipo igual a un Customer Journey. Esa es la parte de ser Business Agility. Por lo tanto, ya para acabar, nosotros creemos que nuestra organización es así. Es que además pensamos que nuestra organización es así. Pero nuestra organización no es un dibujo en un papel. Nuestra organización creemos que es así y el flujo de información va de arriba a abajo y luego entre peers. Eso es lo que creemos. Por eso no nos imaginamos el caos informativo que hay por debajo, que es lo que realmente nos impide ser ágiles y responsivos al cliente. El Customer Journey no fluye de esa manera. El Customer Journey en las organizaciones fluye así. Y claro, cuando yo tengo una organización de ese estilo, normal, la información por dentro se pierde. Sigue el flujo de la información. Fijaros, tú sigue el flujo de la información y entonces habrás encontrado el value stream para un determinado producto. Esto lo tienes que hacer para todos y cada uno de los productos que tienes. Eso cuando tienes un legacy. Cuando no haces de cero, entonces lo que tienes que identificar es ir para atrás, es ir hacia atrás y decir, no tengo legado. Por lo tanto, no voy a realizar una organización tradicional, sino que vamos a definir el Customer Journey y voy a crear organizaciones horizontales, no verticales, en las cuales lo que tengo al final es esto. Equipos autónomos extremo a extremo que trabajan con los flujos de información y el Customer Journey de cada uno de mis productos y servicios. Y a esto lo vamos a llamar Business System Teams. ¿Por qué? Porque ahí está, en cada una de esas células está representada toda la organización. Es negocio. Ya no hay seguridad, ya no hay software, ya no hay operaciones, ya no hay sistema. Ya ahora hay negocio. Todo es negocio. Principio número 4 de la agilidad. Y además, cuando lo habilito, soy capaz de hacer el principio número 5. Darle a la gente lo que necesita para poder realizar su trabajo.
Bueno, me he extendido un poquito más de lo que pretendía. Si queréis pasamos a las preguntas. Listo, listo. Primero, Israel. Y sí, vamos a las preguntas. Un ratito, alguien se está conectando. Dame un minuto. Sí. Mira, pensé que iban a haber más preguntas. ¿Te parece si voy compartiendo primero esta pregunta por el chat para que la puedas resolver? ¿Sí? Pasa que entonces tengo yo que abrir el chat, ¿no? Israel, ¿Sí? con Yannick Leguevelou de nuevo. Si puedo tener una divergencia sobre el inicio de la presentación en cuanto a proyectos. Sí, por favor. De hecho, esto está hecho para que se diverja. Bueno, la definición de proyecto, concretamente, si te la saco, es idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. ¿Ok? Correcto. La pregunta es la siguiente. Un proyecto de transformación global, ¿por qué no lo llamaríamos proyecto? Porque en realidad sí es un proyecto. Tiene un inicio, un fin, un medio, se establece con modos determinados y conjunto de medios necesarios, en los cuales las metodologías, etcétera, etcétera. Bueno, ¿ok? Y yo creo que el problema no viene de la palabra proyecto, que queremos estigmatizar, pero creo que en realidad el problema viene que proyecto está muy pegado al tradicional, que se hizo hacer un quiebre con la llegada, por ejemplo, de XP o de Scrum sobre este tema, diciendo concretamente que teníamos que renombrar esto y pensar producto, lo que es cierto. El problema es que cuando hablamos de proyecto, las personas no ven todo lo que esto implica y confunden proyecto con producto, programa, portafolio. Yo creo que el problema viene más de ahí, pero sí existen los proyectos ágiles, en el sentido que si tú quieres hacer una transformación entre guiones agile, va a ser un proyecto agile para mí, porque realmente le vamos a definir un modo determinado que va a ser no una receta, sino un abordaje, si me sigues, y un conjunto de medios necesarios que pueden ser adresando la cultura, adresando el liderazgo con Management 3.0, adresando la gestión del cambio, Lean, por ejemplo, etcétera, etcétera. No sé qué opinas al respecto, pero yo tengo una pequeña divergencia sobre esta cosa de decir que los proyectos ágiles no existen. La Aló, reflexión... aló. Hola, ¿sí? Hola. Sí, solamente para comentarles que solamente por el tiempo, ya que Israel también nos ha dado un tiempo, vamos a 5 preguntas, esta es una, ¿ok? Aquí por acá en el chat también ahí están dejando preguntas y tengo 2 que tengo que copiarlas al chat. Con esas terminamos o vamos viendo cómo nos va, ¿ok? Perfecto. Voy a la reflexión que nos has hecho. ¿Tu nombre era, perdona? Yannick Leguevelou. Hemos Yannick. hablado hace un rato por LinkedIn. Ah, Yannick, sí. ¿Qué tal? Pues, Yannick, la reflexión que has realizado es poderosísima y bastante acertada, por cierto, al menos desde mi punto de vista, bastante acertada. O sea, vamos a intentar recapitular lo que has comentado porque estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado. Y luego matizaré el porqué del no al proyecto, pero es un matiz. Primero de todo, completamente de acuerdo. Se ha estigmatizado la palabra proyecto porque han dicho los agilistas que ya no se puede llamar proyecto, que hay que llamarlo producto. Pues no, señores, no. De hecho, yo no he dicho que haya que hacer productos, ¿eh? He dicho que no existen los proyectos ágiles, voy a explicar por qué, pero eso no significa que haya que convertirlo todo a producto. También has comentado el tema de que efectivamente, si nosotros vamos a cometer una actividad con una serie de recursos y una serie de formas, entra dentro de la definición de proyecto. Sí, pero es que la definición de proyecto no es exclusiva. Hay partes de la definición de proyecto que no son exclusivas del proyecto. Solo hay una parte de proyecto que es exclusiva de la parte del proyecto y es lo que lo hace exclusivo para la parte de Agile, o al menos en un mundo VUCA. El proyecto tiene un principio y un fin. Lamento informar que la transformación ágil es continua, no tiene fin. Por eso no es proyecto. Es un continuo. Es una operación continua de transformación. Pero yo creo, Yannick, que nos estamos moviendo en una cuestión de matiz, porque en principio estoy bastante de acuerdo contigo. Estoy bastante de acuerdo contigo que se ha estigmatizado una palabra que no debería estigmatizarse. Los proyectos siguen existiendo en aquellos aspectos en los que tiene principio y fin. Lo que pasa es que ahora mismo las transformaciones, es decir, es aquello en el mundo VUCA, la constante es el cambio. Por eso al final, cuando me preguntan ¿y cuánto tiempo se tarda en transformar una organización? Siempre respondo lo mismo, no lo sé. Y el que te responda te está engañando porque no se sabe. Por lo tanto, Eso estoy de acuerdo contigo, pero
transformación continua de empresas, pueden ser también varios ciclos. El peligro es que si no tienes objetivos claros de la transformación, o sea, ¿cuándo vas a decir que una transformación es exitosa o no? Y eso quiere decir que tiene que tener un fin de la de fase de transformación donde vas a medir el resultado. Bueno, digamos que el concepto de retrospectiva es el que te está diciendo, porque en la agilidad lo que estamos haciendo es pivotar constantemente. Entonces, ¿cómo te diría yo que podría medir el éxito de una transformación? Y es Business Agility. La capacidad que soy, la capacidad que tengo de reconfigurar o de reconvertir el curso de acción constantemente. Entonces, Sí. es una cosa que estaría midiendo constantemente. Entonces, el objetivo fundamental es ser capaz de eso. En tanto en cuanto que en las retrospectivas lo estoy viendo, puedo ser más o menos exitoso y ver cómo se mueve la aguja. Pero realmente en una transformación de este estilo ya es para siempre. Sí, pero el problema que tienes es que cuando operas una transformación, tú tienes que, eso es uno de los frenos que sale el Business Agility justamente ahora, el Business Agility Institute, y el PMI, por ejemplo, Why Good Strategies Fail, que dicen concretamente, tenemos un freno, es la capacidad a demostrar los outcomes. Correcto. O sea, ni siquiera los outputs, sino los outcomes. Y eso justamente es uno de los problemas, que estigmatizar el proyecto y no ver un proyecto de transformación como un proyecto, no le ponemos fin, o por lo menos fines, a algunos ciclos donde tomamos el tiempo medir y justamente poder justificar estos outcomes para sostener esta transformación. Pero no creo que eso es cierto, pero no creo que sea porque no se vea como proyecto, sino que porque aquellos que están metiéndose en la transformación no son capaces de definir objetivos. Tú puedes definir objetivos. Fíjate que la operación del servicio también tiene objetivos y no son proyectos. Sí, sí. Es SLAs y no son proyectos. Es decir, tú puedes medir objetivos sin tener un proyecto. El problema no es que no llames proyecto a la transformación, es que no sabes definir. Hay gente que no sabe definir sus objetivos, se mete ya a transformar. Sí, Y el sí, objetivo es tener dailies y tener sprints. Y ya lo he dicho antes, eso no son OKRs. Entonces, sí, el OKR de verdad es define un objetivo y mídelo constantemente. La mentalidad de proyecto, lo que pasa es que tú tienes una mentalidad de proyecto que está bastante enfocada a la estrategia. Y en ese sentido, el negocio sí tiene que pensar más que en proyectos, en plazos. Es decir, ¿qué me gustaría? Que es el roadmap. ¿Qué me gustaría conseguir? ¿Qué me gustaría conseguir en un determinado espacio de tiempo? Y es por eso por lo que a los agilistas les gustan tan poco los roadmaps. Porque entre roadmap y proyecto... Dime. Un punto es que proyecto en ningún caso está dicho que tiene una fecha definida de terminación, ¿eh? Tampoco. Bueno, la definición que da oficial el PMI de proyecto es que tiene inicio y fin detallados. Sí, estoy de acuerdo, pero el PMI no es una definición, es una definición de proyecto. No quiere decir que es una referencia. Sí, O sea, claro. hay una cosa que dice Van Leeuwen, dice las anécdotas de los demás no es ley. Y el problema es que en las definiciones claras que yo tengo de proyecto, porque yo soy anti-PMI sobre muchas cosas en realidad, porque realmente hacen recuperación de agilidad, de business agilidad, y lo hacen bastante mal. Pero la realidad es que la definición común de proyecto, y ahí no me refiero al PMI, sino a una definición normal, o sea, ¿tú qué proyectos tienes en los próximos años? Tengo como proyecto de instalarme en Buenos Aires, etcétera, y no tienes que meterle una fecha de fin, en realidad es un proyecto, una proyección de lo que tú quieres hacer. Sí, bueno, pero esto lo que demuestra realmente es que cuando sabemos de qué estamos hablando, podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de ponerle nombre. Es Estoy de decir, acuerdo. es una cuestión de definamos objetivos, pongamos unos calendarios de ver, oye, hasta dónde creemos que podemos llegar en función del tiempo, y la magia desde un punto de vista práctico de la agilidad es no hagamos un stick to the plan, sino que pivotemos tan pronto sea posible en función de, pues, este objetivo que yo creía que podía conseguir en tan tiempo, ni siquiera era el objetivo que a mí me conviene, me acabo de dar cuenta ahora, reconfiguremos. 2, los plazos tienen que ser otros. En tanto en cuanto yo soy capaz de reconfigurar eso constantemente, y coger y decir, tenía un objetivo, lo estoy cumpliendo, y si no lo estoy cumpliendo, ver cómo lo puedo corregir, o incluso darme cuenta de que ese no era el objetivo, tiene que ser otro. Entonces, a partir ya de ahí, me da igual cómo lo quieras llamar. Bueno, gracias por tu respuesta. No era una pregunta trampa, es nada más para destacar concretamente que ponemos mucho enfoque en las palabras y estamos estigmatizando algunas palabras
poniendo barreras donde no deberían ser en realidad. Ay, te Porque lo puedes ver agradezco la de todos pregunta. lados. Lo puedes ver de todos lados. En realidad, algunos podrían llamarlo proyecto. Yo creo que no es un problema cuando tienen el concepto claro. Estoy de acuerdo, te agradezco muchísimo la pregunta, porque además cuando se tienen las ideas claras y se hace una pregunta sencillamente para fundamentar, para retar, no para trolear, ¿no? Sino para retar y coger y decir, vale, de acuerdo, si el problema de la definición de proyecto eran los extremos, aquellos que lo quieren estigmatizar, pero aquellos también que con esa mentalidad PMI de proyecto con la que probablemente tú no estés de acuerdo y probablemente yo tampoco, que podríamos hablar de eso también, pero vienen después con esa mentalidad de proyecto de que lo primero que tengo que hacer, como es un proyecto, lo primero que tengo que hacer es identificar todas las tareas que vamos a realizar. Porque eso Correcto. también es una definición de proyecto y Listo. es ahí donde yo decía, no existe el proyecto Agile en el que defines todas las tareas a realizar y te pones y las haces en sprints. Correcto. Gracias para el debate. Gracias, Israel. Muchas gracias, Yannick. Siguiente pregunta, por favor. Listo. Muchas gracias por la pregunta. Por favor, colocar mute. Y otra pregunta, por favor, o le voy a compartir, si tiene alguien alguna pregunta, aquí te voy a compartir una más. Sí, pero, Por ahí. pero la estás metiendo por el chat y no la estoy viendo. Sí, todavía no. Sino que habían preguntas. Aquí hay una. Esta que es que podremos tener un Agile Development correcto sin un DevSecOps maduro. Espera, aquí. Vale. Dice, ¿podemos tener un Agile Development correcto sin un DevSecOps maduro? ¿Debemos pensar primero en tener un DevSecOps antes de pensar el Agile Development? Esta pregunta es súper interesante también. La voy a partir en dos. Voy primero a hablar del DevSecOps. De la misma manera que comentamos antes que el project, o sea, fijaros que esta va a ser la tercera vez que voy a decir que algo no existe. Es una hipérbole, esto se matiza. La primera vez fue con el Agile Coach. El Agile Coach no existe. Claro que existe, pero hay que matizar. El problema es cómo se ha entendido el Agile Coaching. Los proyectos ágiles no existen, pero hay que matizar. El problema ha sido cómo se ha entendido el proyecto ágil y su estigmatización. Y que ahora hay que hacerlo en todo en producto. DevSecOps. El DevSecOps no existe, matizo. DevOps es todo, es toda la cadena de valor. Patrick Debois se ríe cada vez que ve. Bueno, ahora tenemos DevSecOps y tenemos DevSecSysOps y tenemos DevSecSysQAOps. Pero es que por el otro lado tenemos BIS, DevSecDevsQAIntOps, TestingOps. DevOps es todo. Y DevOps incluye seguridad, por lo tanto no existe DevSecOps, porque seguridad está dentro del DevOps. Luego, primera parte de la pregunta, no puedo tener un buen DevOps si no meto la seguridad. Y cuando meto la seguridad, no es que sea DevSecOps, es que es DevOps. No puedo tener un buen DevOps si no meto negocio. Y cuando meto negocio, no es que tenga BizDevOps, es que sigue siendo DevOps. Porque DevOps es esa cadena de valor que os puse antes, los Business System Teams que os puse antes, eso es DevOps. Extremo a extremo. Lo que pasa es que ocurre que el DevOps surge de la parte tecnológica y se hace lo que se llama un shift left. Empujamos hacia la izquierda en el sentido de que me muevo de tecnología desde operaciones, luego a desarrollo y luego a arquitectura y luego a negocio. Pero realmente esa cadena de valor entera debería ser todo. Desarrollo de negocio, operación de negocio. Ya tengo DevOps, con la seguridad incluida. Pero la pregunta era, aparte, si yo tengo esto, tengo que pensar primero esto antes de entrar en el Agile Development. El Agile Development, dado que DevOps lo incluye todo, el Agile Development forma parte del Dev. Por lo tanto, el Agile Development es al revés. Para yo poder tener un DevOps maduro, necesito tener una seguridad integrada dentro del desarrollo y necesito tener un Agile Development maduro. O sea, fíjate, mi punto de vista es justo al revés. Porque el DevOps, o sea, hasta donde también, como os he hablado antes con Yannick, un poco ver cuáles son los límites de las definiciones y ver dónde están las áreas difusas de las definiciones. Pero el Agile Development, en su concepción original, llega hasta las puertas de la entrega. Como mucho puedes generar un continuous delivery, pero no operas. DevOps, mal entendido como que no, es que en DevOps es que los desarrolladores pasan a producción. No. DevOps
significa que el que construye un producto es el que lo opera y mantiene durante su ciclo de vida. Los mismos que lo construyen, DevOps. Y eso incluye arquitectura y seguridad. Entonces, el Agile Development es parte del DevOps y la Security es parte del DevOps. Entonces, mi punto de vista es que es al revés. Para yo poder tener un DevOps maduro, necesito pensar que tengo que incluir la seguridad dentro del Agile Development. No sé si a la persona que ha hecho la pregunta le he respondido o no he respondido, si tiene alguna divergencia como hemos visto antes, si quiere añadir algo al debate. Es Sandro. Ah, no, es Cristian. Ah, Marcelo. Sí. Vale. Listo, ya acá hay una de Sandro Calderón. Vale. La pregunta es, ¿cualquier mejora que no ataque los cuellos de botella es una ilusión? Me parece que cualquier mejora que no piense así es correcto. Es decir, estoy de acuerdo con esa opinión. No es una cosa en la que yo me haya metido, pero es un principio lean. Una palabra que menciono por primera vez hoy, pero realmente la madre del cordero, tanto del Business Agility como de Edward Deming, años 50, Taichi Ono, años 40. Para crear flujo necesito atacar las restricciones y los cuellos de botella. Cualquier medida que sea potenciar lo que no esté en el cuello de botella, esto es System Thinking y teoría de las restricciones, Theory of Constraints. Ataca los puntos más débiles y ataca las restricciones más fuertes que tienes en tu sistema. Por eso el coaching no debe dedicarse a las personas en primera instancia. Luego ya cuando hayamos resuelto el sistema, voy a la persona, pero primero voy al sistema. Y el sistema se ataca desde la restricción, primero cultural, y luego segundo del cuello de botella. Los cuellos de botella son consecuencia de la cultura de la empresa. Los cuellos de botella no surgen de la nada, son la consecuencia de una mala cultura. Por lo tanto, cuando ataco el cuello de botella, estoy arreglando los nudos gordianos de los fallos culturales. Todo lo que no sea así está destinado al fracaso. Consecuencia, ¿por qué Agile no funciona en muchos sitios? Porque no estoy atacando los puntos complejos, no estoy atacando las restricciones, no estoy atacando las constraints ni los cuellos de botella. Simplemente le estoy dando látigo y le estoy dando abrazo a gente que es víctima de la restricción y del cuello de botella. Listo. Muchas gracias. La tercera pregunta. La tercera pregunta es la de antifragilidad, ¿verdad? Sí. Dice, la antifragilidad, ¿piensas que se puede construir a través del future thinking? Disciplina que usa el futuro para transformar el presente. Sí, a ver, sí. Y hay incluso, creo que esto también lo llaman, y si no es lo mismo, está muy relacionado con la de presentes alternativos, también llamado manejo de escenarios. El manejo de escenarios alternativos. Es una capacidad estratégica que en muchas organizaciones la han dejado de lado. Es decir, yo que tengo otra vida, no solo me dedico a temas de agilidad y organización, yo tengo otra vida también como persona en el mundo de los mercados bursátiles y muchas veces a la gente que hace inversiones se lo comento. Vuestra capacidad de ganar o perder dinero no está en vuestra capacidad de analizar una empresa o un gráfico, está en la capacidad de diseñar el futuro, de definir cuáles son los posibles escenarios y darle probabilidades a eso. Ese future thinking, efectivamente, es el que me da antifragilidad. Si yo soy capaz de entender, de prever que algo puede ocurrir y por lo tanto anticipar, es una de las cosas que el mundo de la inversión es un mundo en el que la antifragilidad es clave. Es decir, por eso realmente hay gente que gana dinero en una situación como esta. Porque una vez no se trata de hacer un proyecto de inversión y que el proyecto invierto en un valor y ala, espero que suba. Y si no sube, pues no duermo y hasta que no suba, pues ahí mantengo el dinero. No se trata de saber qué valores van a subir. Se trata de decir, muy bien, el mercado hará lo que tenga que hacer, la sociedad hará lo que tenga que hacer. ¿Qué voy a hacer yo cuando ocurra eso? ¿Qué escenarios tengo contemplados y qué acciones tengo contempladas en cada escenario? De manera que si yo ya he pensado en eso, solamente tengo que decir muy bien cuál es el escenario que tengo por delante. Ya tenía diseñadas las acciones, a ejecutarlas. No es más fácil decirlo que hacerlo, ¿eh? Es una disciplina compleja, pero la pregunta me ha gustado, es muy interesante porque efectivamente no hay antifragilidad sin esa cuestión de future thinking o de presentes alternativos. Listo. Como última pregunta, aquí te la comparto. A un minuto.
esta de, en base a su experiencia, ¿se debería hablar de productos o de proyectos? Bueno, a esto yo creo que ya he respondido. Sí. A ver, La segunda. dice, el rol del Agile Coach es solo un aspecto de moda. A ver, creo que el rol hay que entenderlo como una función. Y el problema, y esto ya pasó con los jefes de proyecto, el problema de la función, del rol, es que se han convertido en job descriptions y en job positions. La guía de Scrum, por poner un ejemplo, no dice que el Scrum Master tenga que ser un trabajo especialista. Es una función, hay que realizarla dentro del equipo. Pero claro, se ha, entre comillas, profesionalizado en el sentido de especialízate como Scrum Master. De esa derivada viene especialízate como Agile Coach. Entonces, a partir de ahí viene la moda. Cuando hemos creado, la moda surge de haber creado de la función y necesidad un cuerpo de conocimiento específico certificable, negocio, y por lo tanto contratable, negocio. Y como moda que es, hace 10 años no había Agile Coaches en el sentido de lo que lo hay ahora. Bueno, pues dentro de 5 años tampoco. Por lo tanto, la función va a ser necesaria. Yo fui de los primeros, esto no, la gente no me cree, pero bueno, yo fui de los primeros en España de hablar de la necesidad de ese coaching al management, para que al final los equipos tengan mejor bienestar emocional, pero actuar sobre el sistema, sobre la gestión, no sobre el equipo. Y me dijeron que no, que eso no tenía futuro, que eso del coaching no tenía futuro. 8 años después resulta que está por todo lo alto, coaches por todo lo demás. Pero de la misma manera que ha subido, bajará. Y sin embargo, la función va a seguir siendo necesaria. Coach en el sentido de persona que entiende el negocio, entiende cómo funciona, lo he dicho antes, ¿no? Cómo funcionan los mercados, cómo funciona la sociedad, para poder entender cómo ayudar a un negocio a decir, vale, ¿cuáles son, lo que decía Yannick, qué objetivos quieres conseguir a nivel de negocio? Si el problema del Agile Coaching es que nos hemos enfocado, voy a un desarrollador, el pobrecillo que está haciendo su front-end, que está agobiadísimo, y voy como Agile Coach a preguntarle, ¿y cuáles son tus objetivos? ¿Cómo te puedo ayudar a realizarte? ¿Y cómo te puedo acompañar en el cambio? Déjale en paz, vete arriba, todo lo que puedas. No vas al CEO porque no te dejan, pero vete todo lo que puedas arriba de decir cuáles son los objetivos, no que persigue el frontend, cuáles son los objetivos que persigue el negocio en el contexto en el que está. A partir de ahí, destilemos, con ese future thinking, destilemos qué acciones podemos acometer. A partir de ahí, identifiquemos las restricciones. Y a partir de ahí, cuando yo haya hilvanado todo eso e identificado la cadena de valor, ver cómo la puedo construir. Y solo en ese momento, voy al frontend y le pregunto, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Pero ese es mi punto de vista. Entonces, se ha puesto de moda una faceta del Agile Coach, una muy concreta, que es la emocional, con la cual estamos machacando a las personas en vez de ayudarlas. Y sin embargo, creo que la función de coaching como persona que ayuda al negocio a entender sus objetivos sí que va a seguir siendo necesaria y desde una perspectiva Agile. Aquí hay algo que has comentado, Yannick comenta algo de Henrik Niebuhr, 13 años hizo un buen... Sí, a ver, Henrik Niebuhr, aprovecho para contarlo, Henrik Niebuhr hizo un trabajazo y el problema de eso es que se lo ha destrozado McKinsey mediante eso del modelo Spotify, que el propio Henrik Niebuhr dice, no, por favor, no es eso lo que yo creé, no uséis eso. Se trataba de desescalar, se trataba de realizar ese trabajazo que ha hecho, pero que McKinsey lo ha bendecido como modelo Spotify. Y claro, ahora squads, tribes y no sé qué historias, que eso no es agilidad. Pero como suena a modelo y suena a metodología, es fácil contarlo. Desde mi punto de vista no está funcionando. Pero eso ya es mi experiencia y mi punto de vista. Aprovecho porque lo he visto ahí. Cristian, no sé si quieres comentar algo más. No, primero que nada, darte las gracias por acompañarnos en la comunidad. Bueno, hay mucha gente que se ha conectado de todo el mundo, más de 90 personas en algún momento. Nada, espero verte otra vez en otro de estos eventos que tenemos. Muchas gracias por todo. Creo que tampoco tenemos preguntas y cualquier pregunta la voy a ir registrando para ir compartiéndotela y la puedes resolver y la podemos dejar en el grupo de la comunidad que voy a compartir. Creo que se ve mi PPT, ¿cierto? ¿Puedes ver mi PPT, Israel? La de ¿Puedes? Expositor.
Sí. Dentro aquí ven la URL de la comunidad, ahí es donde vamos a colocar la presentación y también la información del evento y de eventos posteriores que vamos a tener. Nada, ya no tengo más preguntas, creo, aquí. Vamos a ver aquí. Sí, ya no se tienen más preguntas. Voy a dejar la PPT para que los chicos la registren un par de minutos más. Y nada, algunas palabras tú como despedida. ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, daros las gracias nuevamente a los organizadores por invitarme, a las personas que han estado todo este tiempo escuchando, por su tiempo y por el interés que han mostrado. Y lo único, bueno, se verá en el feedback. Espero que la charla haya sido cuando menos interesante. Obviamente hay puntos, por supuesto, que los habrá de divergencia, habrá puntos de convergencia, puntos en los que se estén más o menos de acuerdo, pero sobre todo se trata de que, bueno, el tiempo que la gente ha empleado aquí, que es suyo y que por lo tanto tiene valor, que al menos les haya servido para algo, como mínimo, aunque solamente sea para, oye, voy a repensar estas cosas. Sí, tienes mucha razón. Igual es importante tu experiencia y que tengas esas ganas de compartirla con toda la comunidad y con todos los chicos. Nada, yo doy por cerrada la sesión. Gracias a todos y espero que se conecten al siguiente webinar, que es la siguiente semana. Y creo que estamos viendo temas también bastante buenos, que se están, tendencias y cosas que se están viendo y que creo que les va a importar a todos. Muchas gracias y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Israel. Gracias.